Nos avisas, Wilson. ¿Listo? Bueno. Vamos a revisar. Perfecto, ya estamos transmitiendo en Bellas Artes, en FABA y en Banco de la República. Wilson, ¿te aseguraste de compartir en FABA y en Banco de la República? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En vivo. En vivo nuevamente desde la virtualidad. Vamos a revisar OneRep. ¿Qué tal a todos y a todas? Buenas tardes. En minutos iniciamos nuestra última conferencia a cargo de Carlos Correa. Mientras todos van llegando, se van acomodando, van yendo por sus botanas, por sus refrescos. Y vamos a tener una última sesión en estos espacios que ya hemos consolidado durante el mes de octubre. Así que buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, ya en minutos iniciamos. Bienvenidos a todos los que están conectados en este momento. Ya hemos consolidado tanto el mes de octubre. Así que buenas tardes a todos. Ya en minutos iniciamos la conferencia, la última conferencia de Cátedra Plural. Buenas tardes a quienes están conectados a esta hora y ya en unos minuticos iniciamos. Bueno, esperemos que se sigan conectando. Buenas tardes a los que han ido llegando. A nuestra última sesión de Cátedra Plural. Ya en minutos empezamos, unos 5 minutos aproximadamente damos comienzo a esta última conferencia. Buenas tardes a los que han ido llegando. Plural. Ya. Deberíamos tener música para los momentos de espera. Buena idea para para el próximo Cátedra Plural. Tenemos que apuntarlo. Mientras, como las salas de espera. En unos minuticos vamos a dar inicio a esta última conferencia. Vamos dándole la bienvenida a las personas que se han ido uniendo a la conexión a través de nuestra página de Bellas Artes, la página de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y, por supuesto, el Banco de la República, el Centro Cultural Banco de la República, sede Cali.
Espero que 3 minuticos y damos inicio. A la última conferencia. Bueno. Bueno, mientras tanto, les voy a ir contando a las personas que nos visitan por primera vez o a los nuevos internautas que se han conectado a esta última conferencia, que Cátedra Plural es un evento liderado y desarrollado por la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes, y es apoyado y correalizado junto con el Centro Cultural Colombo Americano y el Centro Cultural Banco de la República de la ciudad de Cali. Esto es un evento de corte académico que viene realizándose hace cuatro, esta es nuestra cuarta versión, de forma exitosa, y que nace con la idea de proponer espacios de diálogo y espacios de reflexión en torno a las prácticas artísticas, a las prácticas culturales y a una serie de procesos de reflexión en torno al Pacífico colombiano y en torno a una serie de procesos de resistencia que se han venido liderando en el suroccidente colombiano. Y bueno, hemos tenido diferentes invitados a lo largo de estas 4 versiones, que nos han de alguna u otra forma hablado al respecto de los problemas en torno al pensamiento colonial, y nos han dado la propuesta, no solamente académica, sino además en términos reflexivos, de pensar otras formas de ver, otras formas de entender y por supuesto otras formas de construir las relaciones posibles que se nos dan en nuestros territorios, desde lo local y por supuesto desde lo regional. Y en esta cuarta versión hemos querido hablar al respecto de una temática que ha tenido muchísimo impacto en los últimos tiempos, sobre todo en la región pacífica, que son los monumentos. Y en esta cuarta versión hemos tenido durante casi todo el mes de octubre, todos los miércoles, 4 grandiosas conferencias al respecto de los monumentos, con grandiosos invitados como Gregory Cholet, Julia Buenaventura, Gerardo Rayo, Adriana Mendoza y Diego Carrejo, quienes nos han dado su punto de vista y hemos hablado al respecto de las relaciones existentes entre los monumentos, entre la historia, entre los territorios, entre el arte, entre el patrimonio, el cuidado, las políticas públicas, y hemos ido y venido en diferentes escenarios y hemos discutido al respecto de esos escenarios en lo que tiene que ver al respecto de esta temática, el monumento. Y el día de hoy, pues, para dar un cierre magistral a este evento, para darnos una última probada de lo que podríamos discutir al respecto de esta temática, pues hemos contado con la grandiosa eh, aceptación de a venir a compartir en este evento a Carlos Correa, quien es doctor en antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS en México. Carlos actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester. Estamos conectados en estos momentos a la distancia, y en Inglaterra, y realiza esta distancia postdoctoral en el proyecto Culturas del Antirracismo en Latinoamérica, CARLA. Carlos obtuvo un pregrado en Lingüística y Literatura por la Universidad de Cartagena, aquí en Colombia, y hace parte de la Red de Investigaciones Internacionales LMI MESO, el Laboratorio Mixto Internacional, Movilidades, Gobernanza y Recursos en la Cuenca Centroamericana, gobernado por el IRD en Francia.
Entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría crítica de la raza, la construcción de categorías étnico-racializadas, la movilización política de la cultura, políticas culturales y, por supuesto, el racismo en poblaciones afrodescendientes. Carlos ha publicado varios artículos y colaboraciones en diferentes publicaciones a nivel local, nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Y el día de hoy nos va a presentar su conferencia Monumentos e Intervenciones hacia una lectura antirracista. Y bueno, qué gran honor darle a un personaje con semejante hoja de vida que además nos ha comentado, al menos nos hemos dado cuenta que es un trabajador incansable en todas las áreas y en todos los proyectos en los cuales ha intervenido, pues qué mejor que darle un gran cierre a este evento que hemos realizado de forma virtual en el marco de estas discusiones al respecto del monumento. Carlos, es un gusto y un honor y bueno, el escenario virtual, el espacio virtual, la pantalla de Facebook es toda tuya. Nos vemos ahora. Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Iván, por esa generosa presentación. Agradezco mucho a este espacio tan maravilloso de Cátedra Plural por la invitación que me hicieron, a Iván, a Margarita Ariza, que desde el principio me animó a que me presentara, a Wilson, que está por ahí por los controles, y a todo el equipo de Cátedra Plural que en este momento se está encargando no solo de la organización, sino de la transmisión y todos estos aspectos logísticos que nos quitan el sueño a más de uno. Muy bien, la verdad los felicito y las felicito por este espacio tan maravilloso. Como Iván lo decía, yo soy Carlos Correa, soy antropólogo, soy de Cartagena, Colombia. De la Universidad de Cartagena y pues hoy quiero hablarles un poco sobre una lectura que estoy intentando hacer en clave antirracista sobre todas las intervenciones que se han presentado y que hemos atestiguado últimamente en relación o detonadas de cierta manera por los acontecimientos alrededor del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, pero que sabemos que ese no es el único, hay otros de los que voy a hablar alrededor de la presentación. Y quiero agradecerles a todas y a todos los que están conectados en este momento allí escuchando esta conferencia. Eh, Particularmente, Iván estaba hablando de que estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en Manchester, Inglaterra, en la ciudad del Manchester United. Ah. Y no voy a hablar específicamente del proyecto de investigación en el que estoy, que es el proyecto Carla, Culturas del Antirracismo en América Latina, donde es un proyecto que intenta explorar la relación o el modo como artistas en Latinoamérica están trabajando el racismo, están abordando la lucha contra el racismo desde sus prácticas artísticas en Colombia, en Brasil y en Argentina, y que abarca varias prácticas artísticas como la danza, el teatro, la poesía, las artes plásticas y de intervenciones en el espacio, la pintura, entre otras, la música. Este proyecto lo voy a dejar de lado por un momento y voy a concentrarme en lo que he preparado para ustedes, esperando que les haga un poco de sentido y por supuesto aceptando cualquier interlocución que estén dispuestas y dispuestos a hacer o que le genere esto. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para ver esta presentación y vamos a empezar aquí. Bueno, esta conferencia la he titulado Monumentos e Intervenciones hacia una lectura antirracista. Como lo mencioné al principio, a raíz de del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, se desataron, todos lo hemos visto, una cantidad de movilizaciones alrededor de
de las revisiones del legado del colonialismo y específicamente de una de las versiones del legado del colonialismo que ha sido el racismo contra poblaciones afroamericanas, afrodescendientes en todo el continente y contra poblaciones indígenas. Pero esto ha ido más allá de las fronteras del continente americano y ha llegado a Europa, a África, a Asia, donde ha habido unos cuestionamientos sistemáticos alrededor de todo un sistema de desigualdades racista y que se ha, digamos que enfocado específicamente en la materialidad de este sistema ideológico, que son las estatuas y los monumentos. Entonces, en esta conferencia yo lo que trato es de explicar un poco cómo podemos leer esas intervenciones. Lo primero que quiero decir es que estas intervenciones, lo que vemos alrededor de lo que se hace en los monumentos, no es nuevo. Aunque nos parezca sorprendente, aunque haya desatado todo un debate que está polarizado, algunos piensan que es vandalismo, claro y duro, dicen eso es vandalismo, están vandalizando el patrimonio cultural de la humanidad, etcétera. Y otros dicen, es una lucha justa, es una manera de revisar críticamente un legado de una memoria, un relato que ha elegido la versión de precisamente las personas que han sido los racistas, por decirlo así, que encarnan un sistema de dominación en la que la categoría raza está muy presente y que se entrelazó con otras categorías para generar un sistema de desigualdad que afecta particularmente a grupos sociales específicos. Entonces, estas intervenciones que muchos han llamado vandalismo y que otros han llamado luchas justas, como les decía, no son nuevas. Por eso, en esta conferencia quiero hacer primero un repaso muy rápido sobre la iconoclasia. La iconoclasia es toda una serie de movilizaciones que ha habido alrededor de la historia en contra o alrededor de las imágenes, de los monumentos, de las estatuas. La iconoclasia es la destrucción deliberada de imágenes, de bustos, de estatuas a lo largo de la historia. Para eso he elegido 4 periodos que seguramente ustedes conocen y han oído hablar de ello, para ver cómo se ha ido construyendo un repertorio de prácticas iconoclastas alrededor de la imagen, monumento, y cómo esas las podemos heredar hasta la fecha. Hasta la fecha estamos viendo que lo que está pasando con los monumentos tiene unas repercusiones, tiene más bien un repertorio que viene desde la historia. Luego, cuando haga ese repaso, voy a aterrizar en las formas de intervención de la imagen y en lo que yo llamo el repertorio iconoclasta, que bueno, que ha sido trabajado por otros autores con otros nombres y con otras aproximaciones, pero que yo trato de conjuntar aquí en esta conferencia. Ahorita van a ver cuáles son los autores. Y al final voy a aterrizar con la relación que hay con la relación que hay entre el antirracismo y la intervención de los monumentos, a partir de un abordaje de las teorías de la performatividad, para revisar esta dupla que hay, esta tensión que hay entre el supuesto vandalismo o si se trata de alguna expresión artística política, lo que está pasando con los monumentos. Esto es importante porque no toda intervención hacia una estatua o monumento, ahorita vamos a ver la forma de intervención, no toda forma de intervención es antirracista. La historia nos ha mostrado que hay otras formas de intervención, de mutilación de las estatuas, de decapitación, de incendio de las estatuas, de derribe de las estatuas, que no tienen nada que ver con el racismo. La particularidad de este periodo que estamos viendo es que sí son una revisión de un sistema de desigualdad que se llama el racismo y que se inscriben dentro de una lucha antirracista. Entonces, lo primero que quiero decir es que aborto un poco esta lectura antirracista con un programa para estudiar la producción de la imagen que propuso Sergio Grusinski en su libro La guerra de las imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner. Este libro del autor
Serge Krusinski se sitúa en el periodo de la Nueva España en México y estudia toda la producción de imágenes que había entre los mexicas cuando se da el encuentro desafortunado con los españoles y cómo se da lo que él llama las políticas de representación de la imagen. Detrás de la imagen hay unas políticas de representación, es decir, unas intenciones que van más allá de lo discursivo y lo que intentan es legitimar sistemas de creencia, formas de gobierno y modos de organización social. En ese sentido, Krusinski, en este programa que nos presenta en este libro para estudiar las imágenes, la producción de las imágenes, nos dice que las imágenes tienen unas funciones muy diversas en las sociedades pluriétnicas, como las que estamos ahora contemporáneamente, y que en el momento de la Nueva España también había una plurietnicidad increíble. Krusinski habla de que esta guerra de las imágenes, de cómo se pasó de Tlaloc a la Virgen de Guadalupe, a las imágenes de Tlaloc, a la de la Virgen de Guadalupe, etcétera, todas las imágenes que circularon, hay lo que él llamaba un mundo de dobles. Es decir, de las imágenes de ídolos de mexicas se justaponían las imágenes europeas de santos, de Cristo, de la Virgen. Es decir, que cada imagen tenía su contraimagen, su contrario, su imagen en contra. Que es bien interesante porque esto lo vamos a ver como una constante dentro de esta iconoclasía de la que voy a hablar a lo largo de esta conferencia. Incluso la misma construcción de la Nueva España se hizo sobre las ruinas, sobre la destrucción de Tenochtitlan, que era la ciudad de los mexicas. Serge Krusinski, en este libro de la Guerra de las Imágenes, este programa para leer las imágenes, él se pregunta por cómo se producen las imágenes, bajo qué contexto político, y él llega a la conclusión de que la imagen siempre en la historia, para este periodo específico, pero en toda la historia podríamos decir, está ligada y ha sido motivo de guerras, de disputas y de controversia. Y esto es bien importante porque lo vamos a ver más adelante en esta conferencia. Las imágenes, los monumentos, los bustos, las estatuas son más importantes de lo que nosotros a veces pensamos. A veces, ¿cuántas veces en Cartagena, por ejemplo, pasamos por frente a la estatua de Simón Bolívar y mucha gente no sabía ni siquiera quién era ese que estaba en el caballo? Y aparentemente nunca nos acercamos, ni las tocamos, ni nada. Pero si algo le pasa a esa estatua, entonces sí se desencadena una serie de controversias y de disputas que dan a entender que la imagen, el monumento, no es un artefacto pasivo. Es decir, que alrededor de la imagen, de eso que está ahí erigido, hay todas una serie de entrecruzamientos y de relaciones de poder y de intereses que entran en juego justo cuando hay intervención en la imagen. Lo primero, dentro de este periodo de la iconoclasia, que vamos a revisar, que quiero decir antes de empezar que ha sido una selección arbitraria, que ha intentado ser lineal, pero sabemos que la historia no es para nada lineal y que ha habido sucesos de iconoclasia a lo largo de otros periodos de la historia que sería imposible abarcarlos aquí todos, ¿no? Entonces, bueno, en este periodo que llaman el periodo antiguo, que trabajan varios autores que vamos a ver más adelante, vemos tres ciudades: la ciudad de Jericó, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia en diferentes tiempos. En la ciudad de Jericó, que fue la primera gran ciudad de la antigüedad en Medio Oriente, en Oriente, que fue tomada por los hebreos, se retrata en el libro de Josué de la Escritura, en el Antiguo Testamento, como Josué con 7 sacerdotes iban alrededor de una ciudad que se llamaba Jericó, de unos muros enormes, y después de la 7ª vuelta tocaron trompetas y se cayeron esas murallas. Y fue que ellos pudieron entrar y saquear la ciudad y quemar las imágenes y quitar todo lo que había allí. Luego en Jerusalén, más adelante, por ahí en el 587 a.C., Jerusalén, esta ciudad que había florecido bajo el esplendor del rey Salomón, fue saqueada por Babilonia, y también hubo un ensañamiento directo contra las imágenes. Específicamente se destruyeron imágenes, el templo, y luego los mismos babilonios
que tenían un imperio muy poderoso, fueron invadidos por los persas y también se destruyeron las imágenes. Aquí vemos en este periodo antiguo unos puntos interesantes en relación a la intervención alrededor de la imagen. Lo primero es que hay una destrucción deliberada de las imágenes que eran asociadas a ídolos y a símbolos de una cultura por razones religiosas o políticas, como la conquista. Este va a ser el significado más extenso de lo que es la iconoclasia. Es la destrucción deliberada de las imágenes. ¿Por qué se destruyen las imágenes? ¿Por qué se ensañan contra las imágenes? ¿Qué es lo que tienen? En el periodo antiguo la imagen estaba asociada al ídolo. La imagen en el periodo antiguo este que estamos revisando muy rápidamente estaba inserta en un régimen de visualidad. Es decir, la imagen que por lo general siempre se ha visto como la representación de algo. Sabemos que si hacen una estatua de Simón Bolívar, ese no es Simón Bolívar, es la representación de Simón Bolívar. Pero en el periodo antiguo había una tendencia a que la imagen encarnara la sustancialidad del ídolo, de la deidad. Aunque había sido hecha por manos humanas, la imagen era el ídolo, era el Dios, de cierta manera. Y alrededor de esa había un animismo, una otorgarle vida, otorgarle entidad a esa imagen, que generaba, por supuesto, una veneración y un poder a la imagen, que era simplemente más allá que una imagen, era un Dios. Era como si tuvieras que cuidar un Dios. Entonces, al incendiar la imagen, al destruirla, estabas quemando, estaban incendiando a un ídolo que era un Dios, entre comillas, y al que se le atribuían milagros y se le atribuía protección y se le atribuía fertilidad. Había muchos dioses en este periodo que fueron destruidos en estas invasiones. Aquí entonces la destrucción de las imágenes estaba fomentada por erradicar lo malo, pero erradicar lo malo, que era la idolatría en ese momento, también era una manera de erradicar el pueblo que estaba equivocado, es decir, el pueblo que se conquistaba, que se sometía. Y curiosamente, cuando se conquistaba un pueblo, se creía que su Dios les había fallado. O sea, que el Dios que ellos veneraban, que estaba ahí en una imagen, había perdido poder ante otro Dios, que era el Dios del pueblo conquistador. En ese sentido, aquí la pregunta que subyace ¿es la imagen, piensa en imagen monumento, ¿es la imagen monumento igual a lo que ella representa? En este periodo era sí era igual. Aquí vemos un cuadro de 1860 del pintor alemán Julius Knorr, que se llama La destrucción de Jericó. Es un grabado sobre madera que trata de evocar esto. Y también vemos una cita del Antiguo Testamento de los Hebreos que dice, en Deuteronomios dice, mas así habéis de hacer con ellos. Cuando llegó Josué a esta tierra que había grandes ciudades como Jericó, sus altares destruiréis y quebraréis sus imágenes y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Es decir, ahí vemos enseguida un ensañamiento con la imagen, porque la imagen no era que representaba el Dios, la imagen ahí, en ese contexto, era un Dios. Entonces, allí se empezaron a cernir las primeras intervenciones iconoclasias alrededor de la imagen. El segundo periodo de la iconoclasia es el periodo que llaman el periodo bizantino. Ustedes saben que cuando el Imperio Romano, por ahí de Occidente, que se dividía entre Occidente y Oriente, el de Occidente fue decayendo, floreció el Imperio Romano de Oriente bajo la cabeza del emperador León III, y fue en ese momento de la dinastía isaúrica entre los siglos 8 y 9 en que el antropólogo Fernando Báez, un español que escribió un artículo fantástico en el diario español, en el diario de Español, habla de que allí precisamente ese es el periodo, como lo han estudiado otros historiadores del arte, ese es el periodo que nosotros actualmente reconocemos como el periodo de la iconoclasia, donde hubo una guerra deliberada contra las imágenes, pero contra un tipo de imagen, la imagen religiosa. Había una destrucción de todo ícono religioso y una persecución de sus adoradores. Porque aquí el debate ya no era que la imagen representaba o encarnaba a Dios. Ya aquí ya eso se había superado. Se sabía que la imagen representaba
a lo divino, pero no era lo divino. En este sentido, las imágenes de Cristo y de algunos santos, el debate era que si servían como una mediación para adorar, para tener una comunión con Dios o con la deidad. Y hubo dos bandos, el bando de los iconoclastas, que fundó León III y luego Constantino V, que decía, hay que destruir toda imagen en el culto de la liturgia. O sea, palabras más, palabras menos, en la misa no debe haber ninguna imagen. Eso lo decía León III. Y entonces declaró que todas las imágenes, las de Cristo, las de la Virgen, las de San Pablo, todas las destruyeran, imagínense. Entonces en ese momento hubo también un bando que eran los iconoludos que decían, no, a mí esas imágenes me sirven para concentrarme, para entrar en meditación, para explorar la persona de Dios, etcétera. Entonces hubo una guerra allí. En este momento, la representación de la imagen encarna un referente sin historia. ¿Qué quiere decir sin historia? La imagen intenta representar lo divino. Y lo divino habita en la eternidad, en un tiempo que no tiene referencialidad entre nosotros. Y aquí lo que se cuestiona, que es lo que vamos a ver después más adelante en el antirracismo, es el uso de la imagen. Es decir, por primera vez hay una pregunta de ¿para qué uso yo la imagen? Aquí en este contexto era para adorar, para la liturgia, pero en los contextos contemporáneos, ¿para qué se usa la imagen? ¿Para qué sirve el monumento? ¿Cuál es la función del monumento? La función social. La legitimación de una forma de credo era lo que estaba en el fondo de este periodo, de esta discusión y esta controversia del periodo bizantino. ¿Cuál es la fe correcta? ¿Aquella que se acerca a Dios a través de las imágenes o la que carece de imágenes? La pregunta sería, ¿es la imagen una mediación válida para adorar? ¿Cuáles son los usos de la imagen? Aquí vemos una imagen de la destrucción de una iglesia por orden de Constantino V, una miniatura de las crónicas de Manasés del siglo XIV, donde precisamente están ilustrando este periodo que fue conocido como el periodo de la iconoclasia del siglo del siglo 8 y 9 después de Cristo, donde todas las imágenes se destruían. Al final, con el Concilio de Nicea se restituyó el culto litúrgico con las imágenes y por eso en Occidente todavía en la mayoría de la iglesia y de la fe cristiana se utilizan imágenes dentro de la liturgia, pero eso tuvo toda una discusión en ese momento. Luego, otro paso más para ver esto de la destrucción de las imágenes fue en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue muy estudiada por Darío Gamboni en su libro La destrucción del arte, iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, él propone una manera de ver las intervenciones en los monumentos y en las imágenes. Él dice, miren, sí, muy bien, las imágenes son muy bonitas o representan a Dios o intentan representar a Dios o eran Dios como en el pasado, pero más que eso, la imagen en el monumento es un objeto, es una cosa, es decir, tiene una dimensión física, material. Y como tiene una dimensión física y material, se puede destruir, así como se construye. Está sonando mi alarma donde dice que tengo que hacer una pausa, una pausa de 1 minuto para que puedan descansar allí y quizás para que puedan hacer preguntas en el chat, los que estén conectados. Siempre hago estas pausas porque sé que es un poco agotador escuchar a una persona hablar por 1 hora viendo una pantalla. Entonces creo que este es el momento en que pueden hacer algunas preguntas por ahí por el chat y nosotros vamos a estar escribiéndolas para responderlas al final. Bueno, listo. Entonces, Darío Gamboni, al estudiar qué pasaban, cómo se destruían las imágenes en la Revolución Francesa, él encontró, por supuesto, que las imágenes en la Revolución Francesa representaban el ancien régime, o sea, el antiguo régimen.
que era el régimen monárquico, era todo un sistema político de monarquía que acabó con Luis XVI cuando lo decapitaron, con la toma también del Palacio de la Bastilla. Y Darío Gamboni se pregunta o mira este periodo como un binarismo entre la construcción y entre la destrucción. Y él comienza a delinear que fue en este periodo que las intervenciones tienen tres dimensiones. Las intervenciones que se hacen en una estatua, en un monumento, tienen tres dimensiones. Una dimensión técnica, una dimensión estética y una física. Las imágenes y los monumentos en su materialidad tienen una vida y tienen y son susceptibles a ser destruidas o a ser preservadas dependiendo, por ejemplo, de sus materiales. No es lo mismo un busto hecho de mármol que una estatua hecha de bronce. No es lo mismo una estatua hecha de bronce que una hecha de yeso. Tienen un periodo de durabilidad, de duración distinto y por lo tanto unas formas de preservación distintas. Allí la preservación, incluso la misma creación de un monumento para Darío Gamboni es una intervención, es una forma de intervención. Es decir, que intervenir no es solamente derribar una estatua, no es solamente demolerla, también es modificarla y también, según Gamboni, es crearla, curiosamente. Entonces, toda intervención implica una transformación y una modificación, y fue allí donde Gamboni vio, en este contexto del estudio de la revolución industrial, él vio lo que se llamaba el bad treatment, que implica, es decir, el tratamiento inadecuado de la imagen, que implica una intención, un efecto y un juicio. Y Darío Gamboni muestra en su libro cómo, por ejemplo, en algunos monumentos de Francia, dentro de la Revolución Francesa, antes de derribarlo se lee un acta y se dice, yo te condeno a ser demolado. Y ¡pum! Lo tumbaban. Pero le hacían un juicio. Y recuerden, ya adelantándome, que los indígenas Misak del Cauca le hicieron un juicio a la estatua que derribaron de Alcázar. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero decir que estas formas de juicio a las imágenes surgieron en este contexto también de la Revolución Francesa para darle una materialidad al modo como se interviene una imagen, pero también un simbolismo de legitimar. Es decir, no es un acto vandálico, no es simplemente un acto vandálico, le hicimos un juicio. ¿Sí? Es distinto a que yo vaya y simplemente la tumbe. Yo le hago un juicio simbólico y luego la intervengo. Es decir, que hay una intención y hay un efecto pensado en la intervención. Y esto lo distinguiría de un simple vandalismo, de que yo paso por ahí y se me dio la gana de rayar la estatua y la rayé y ya. Que eso, bueno, eso es otra discusión aparte. Pero es por aquí donde yo voy a encauzar más adelante el antirracismo. Es así como Darío Gamboni dice que en la Revolución Francesa hay una consolidación de formas de intervención de las imágenes por razones abiertamente políticas. Es decir, ya no va a ser por razones religiosas, como lo vimos en el periodo anterior, sino por razones abiertamente políticas, es decir, de sistemas de poder. Y también en ese periodo hay una tensión entre el valor artístico de la imagen versus la representación proscrita. El patrimonio cultural de la humanidad está conformado por una cantidad de obras, tanto materiales, tangibles como intangibles. Y muchas de esas obras tangibles, como estatuas, monumentos, que ahora han sufrido intervenciones, el argumento es que son de un alto valor artístico. Entonces, aquí en la Revolución Francesa también salió esa tensión. Destruimos el retrato del rey, aunque sea bello. Tengo una técnica de pintura sobre el lienzo tan maravilloso, o sea, tiene un valor artístico, pero representa algo proscrito, algo que estamos rechazando. ¿Cuál es la decisión ahí? Se destruye la imagen, se aprima su valor artístico y estético que está dado por los juicios de valor de la época, de lo que es bello, o prima una representación proscrita. Ese debate lo vamos a ver reinventado y reactualizado en lo que está pasando actualmente.
En este sentido, lo que simboliza el monumento está determinado por artistas, por movimientos artísticos, por actores políticos, ¿sí? Por último, para revisar esto de la iconoclasía, las formas de intervención que se han acumulado, vemos, por ejemplo, la caída de los regímenes comunistas en la Europa del Este. Desde aquí vemos unas imágenes enormes de unas estatuas de Stalin que fueron derribadas el 23 de octubre del 56 en Hungría, en Budapest, que precisamente daban cuenta de un repertorio iconoclasta, o sea, de unas formas de ensañamiento contra la imagen, como ponerle un asadón en la boca, como pintarle cosas, como no solamente era destruirlas con una mona, con un martillo, sino era destruirla en puntos específicos. En este momento hay un fervor, ese fervor que estuvo presente en la construcción de estas imágenes de Stalin y de Lenin, que en toda Europa del Este eran muy famosas y hay muchísimas. Con la caída del comunismo en esta región de Europa, comienzan precisamente a socavar esta relación que hay entre la monumentalidad y el poder. Entre más grande fuera la estatua, había una estatua en Budapest que era enorme, de 25 metros, era una estatua de Stalin. Y en el momento en que y abajo estaban como unos obreros que la sostenían. En el momento en que la derribaron, hubo una serie como de ritos, de performance ahí alrededor de ella que daban cuenta de que esa monumentalidad asociada al poder estaba siendo cuestionada. Entonces era atentar contra un poder político, contra un poder humano que se podía derrocar. Eso generó una serie de formas nuevas de intervenir la imagen, de derribar la imagen que no habíamos visto anteriormente. En su libro Iconoclasia, Historia y Psicología de la Violencia contra las Imágenes, de David Friedberg, él habla de algo muy interesante porque él dice, las imágenes importan más de lo que parecen. Esta era la estatua de Stalin que les estaba diciendo. Miren lo enorme que es. Esa estatua la derribaron y sobre ella hicieron una cantidad de actos para mostrar que ese poder grande se podía destruir, se podía tocar con las manos. Eso inalcanzable, pero que era humano, era el comunismo encarnado, se podía tocar y se podía maniatar. Entonces, David Friedberg muestra cómo las imágenes importan más que lo que parecen porque activan campos de poder, activan actores, discursos e ideologías. Y es aquí donde yo hago como una pausa y muestro todo el repertorio histórico que hemos visto, iconoclasta, de las formas de intervención de la imagen. Entonces hay derribos, hay demolición, hay ahogamiento, la imagen también se ahoga, las imágenes que se tiran en los ríos. Ahorita vamos a ver algunas. Decapitación, hay incendio, hay remoción y traslado, cuando quitan la India Catalina en Cartagena de la entrada de Chambacú y la ponen a un lado, o cuando una imagen la llevan a un museo. Hay mutilación, la típica, ¿no? Cuando le mochan el brazo a la estatua o la pierna. Hay alteración de la superficie cuando le hacen pintas a la estatua, que lo hemos visto muy frecuente en las marchas de las feministas en México, las pintas que hacen en la pared. Cuando se le pone atuendo a las estatuas, cuando se le pone ropa a las estatuas, una ropa distinta o una capa, o cuando se les cuelgan letreros a las estatuas, a las imágenes y monumentos. Esto hace parte de un repertorio iconoclasta que la gente no se inventa en el furor de la movilización y de la protesta. En realidad esto es histórico, esto viene desde, como lo vimos, desde el periodo antiguo, toda esa acumulación de esas intervenciones de cosas que hacemos frente a la imagen, actualmente la que estamos viendo. Y es interesante porque este repertorio iconoclasta, que es histórico, muestra intervenciones que están vigentes hasta la época, que por supuesto se actualizan, pero que abrevan de todo este bagaje histórico. Sin embargo, por ejemplo, yo todavía no he visto que intenten violar a una estatua. No sé si ustedes han visto eso, yo no he visto, yo he revisado
y no he visto que intenten violar a una estatua. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque hasta el momento, y no, con esto no quiero dar ideas, no crean, solo que lo quiero poner como ejemplo de que eso no ha pasado porque no hace parte de este repertorio de intervenciones iconoclastas en la historia. Es decir, hay unos límites en la intervención de la imagen. Hay unas cosas que se pueden hacer dentro de la movilización, dentro de la protesta, como ahogarla, derribarla, y hay otras cosas que no se pueden hacer. Una persona podría decir, pero los españoles cuando llegaron acá violaron a un montón de personas, entonces vamos a hacer una violación simbólica, no sé, de Pedro de Heredia. No lo hacen, porque no hace parte de este repertorio de las formas de intervención que históricamente se han consolidado para atentar contra las imágenes desde una posición política. Entonces, esto lo ponía de ejemplo para mostrar que esto que parece una efervescencia cuando vemos las imágenes que las destruyen, que las mutilan, tiene todo un trasfondo histórico, tiene todo un acumulado de una historia iconoclasta alrededor de las imágenes que ahora las estamos viendo, pero para una lucha muy concreta, y son las luchas antirracistas. Es decir, las imágenes, los bustos, las estatuas que activan esta representación de sistemas racistas y racializados que se instauran desde el periodo colonial hasta nuestra época. Hasta el momento, entonces, para hacer un resumen de lo que vamos a ver más adelante, hemos visto que las imágenes y monumentos han representado lo divino. Ah, mira, ya aquí hay una. Mi alarma ya sonó. Bueno, este es el tiempo de parar un momento y que puedan escribir cosas en el chat si desean, para ir tomando preguntas en el chat y yo tomar un poco de agua. Bueno, entonces aquí vemos, hasta el momento las imágenes han representado lo divino, como los ídolos de la antigüedad, lo humano divinizado, como Cristo y los santos en el periodo bizantino, el régimen monárquico, como la Revolución Francesa, y los regímenes políticos y sistémicos, como el capitalismo, perdón, como el comunismo, y su caída, ¿no? Pero también las imágenes y monumentos representan sistemas ideológicos basados en las ideas de la raza, que se materializan en formas de dominación. Esto es lo que llamamos el racismo. Sistema ideológico basado en las ideas de la existencia de la raza, lo pongo entre comillas porque ya ha quedado demostrado que la raza no existe, que es una construcción social que se usa para legitimar la dominación sobre ciertos grupos humanos, basados en las diferencias físicas de la apariencia, como el color de piel, la forma del cabello, etcétera, pero también en sus ordenamientos culturales, su comportamiento y sus acciones ligadas a la moral, que crea un sistema jerárquico de inferiorización y superioridad, inferioridad, donde hay unos que están abajo y unos que están arriba. La raza, entonces, como decía, no existe, pero hay un sistema ideológico basado en la creencia de que sí existe, que se materializa en relaciones de dominación, que llamamos racismo. Es así como llegamos a la lectura antirracista de las intervenciones en los monumentos. El antirracismo se ha definido de diferentes maneras. Cuando hablamos de antirracismo, fundamentalmente estamos hablando de una movilización contrahegemónica en donde donde se comparten experiencias de resistencia contra el racismo, como lo ha definido Rosa Campoalegre. Y su finalidad es crear redes de luchas contra las opresiones que viven comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes a lo largo de las Américas. Pero hay otra definición de antirracismo. El antirracismo también son estrategias antisistémicas que tienen incidencia en los ámbitos legales, de la política pública y de la educación. ¿Y que qué buscan? Buscan penalizar el racismo, por eso ahora hay leyes contra el racismo,
buscan la redistribución de recursos dentro de la política pública y buscan a partir de la educación desmontar representaciones racializadas que se tiene, por ejemplo, alrededor de la gente afro, de la gente negra en América, ¿no? También el antirracismo, una de las cosas que hace es revisar críticamente el funcionamiento de la categoría raza. Es interesante ver cómo en las sociedades latinoamericanas, a diferencia de la sociedad norteamericana, donde el racismo tiene una lógica distinta, la raza, esta categoría está entremezclada, está subsumida dentro del mestizaje, por lo cual hay una negación incluso de la existencia del racismo. Cuando estamos frente a hechos como el asesinato de jóvenes afrocolombianos, cuando estamos frente a hechos de matanza sistemática de ciertos cuerpos, todavía cuesta trabajo identificar eso como racismo, porque hay todo un sistema ideológico, político, que se ha cimentado en el mestizaje, que dice que nosotros en Latinoamérica estamos en un periodo posracial, es decir, que hemos superado el racismo porque en Latinoamérica, comillas, todos somos mestizos, es lo que se piensa. Y eso dificulta ver cómo funciona el racismo y cómo esa categoría de raza se entrelaza con otras como la clase, la procedencia regional, la procedencia familiar, el modo como te ves, es decir, la apariencia, el comportamiento, el modo como hablas el español, el acento que tienes, el acceso a la escolaridad, el acceso a la salud, etcétera. Es decir, todas estas categorías sociales hacen que nosotros no veamos cómo se entrelaza la raza para generar exclusiones que son racistas. Y por eso el antirracismo trata de analizar cuál es la materialidad, cómo se tematiza el racismo y la raza en nuestros contextos para desmontar sus efectos. Y por último, otra de las cosas que hace el antirracismo es estudiar los legados de la colonialidad y de la blanquedad para develar las racializaciones y la materialidad de los privilegios. Es decir, que según el antirracismo, la producción de lo blanco mestizo, es eso también, es una producción que obedece a un periodo particular, que es la colonialidad, que tiene unos significados y unas valoraciones, y es decir, que se produce desde una racialización también. Entonces, eso quiere decir que el antirracismo es antes que nada una práctica, tiene un carácter de acción. Por supuesto, tiene un fundamento epistemológico y es la revisión del racismo desde sus múltiples intersecciones con otras categorías como la clase, el género, la religión, la procedencia nacional, etcétera. Pero es antes que nada, tiene un carácter de acción, de hacer algo. En ese sentido, las intervenciones de los monumentos, cuando tenemos intervenciones en los monumentos, yo lo que he leído como a través de la teoría de la performatividad como una manera de antirracismo en el sentido de acciones. Es decir, hay una relación entre intervención y performatividad. Aquí vemos, por ejemplo, la estatua de Edward Colston, aquí en Inglaterra, en la ciudad de Bristol, en el marco del movimiento Black Lives Matter, cuando lo derribaron. Y miren simbólicamente lo que está haciendo el manifestante. Ahí está poniendo la la rodilla en el cuello. Y enseguida sabemos a qué está haciendo referencia, ¿verdad? Cuando lo vemos. Es decir, que dentro de las acciones del antirracismo para intervenir las estatuas hay toda una performatividad, es decir, no son cosas azarosas, no son cosas que surgen de generación espontánea y en el fervor de la protesta, sino que están pensadas y están insertas dentro de un sistema de significación. Es así como el performance, como lo ha definido Diane Taylor, es un acto de transferencia. En el performance que se hace, se transfiere ¿qué? Memoria, identidad y conocimiento. En este caso, en los performances que hay alrededor de las intervenciones
de estatuas hay una transferencia de un conocimiento sobre la problemática del racismo estructural que afecta particularmente a unos grupos poblacionales como la población afro y la población indígena, pero también a la población campesina de los sectores populares o de los sectores rurales, cuya representación es de una clase devaluada también, es decir, que se representa de manera racializada. El performance se ha estudiado como un objeto de estudio, o sea, el performance ha sido visto como un objeto de estudio de las artes performáticas, como las artes escénicas, las danzas, pero también de los rituales y los funerales. Ahí hay una dimensión performática, de rito. Así se ha analizado desde la antropología. También se ha visto el performance, se ha abordado como una metodología de estudio. Es decir, cuando aprendemos a ser ciudadanos, cuando aprendemos a ser hombres o mujeres, cuando ostentamos nuestra etnicidad, cuando tenemos una identidad sexual, etcétera, estamos, según algunas aproximaciones del performance, haciendo una performatividad. Nosotros performamos. Es la idea de pensar que cuando estamos en público en interacción, estamos haciendo un performance y que por ese performance estamos aprendiendo reglas sociales, ordenamientos de poder que estamos incorporando en nuestro cuerpo. En ese sentido, el performance es un modo de ver y de percibir, comillas, lo verdadero de la realidad desde unas aproximaciones epistemológicas. Que pasa cuando vemos una película o vemos una obra de teatro, que sabemos que es una ficción, pero que salimos llorando y decimos, es que mi vida es igual a la de ese payaso de la obra de teatro. O sea, es exactamente igual. Es decir, que hay una elaboración alrededor del performance, de que el performance puede captar en un momento presente, en el instante en que se hace, puede captar algo verdadero, puede transmitir algo concreto, con lo cual nos identificamos, que a veces va más allá de las palabras. En ese sentido también se abona al performance las teorías de la performatividad del lenguaje, que fueron exploradas por Austin, la fecha está mal, es 1971, donde muestra la dimensión pragmática del lenguaje, de que con el lenguaje no solamente nombramos la realidad, con el lenguaje también hacemos cosas, es decir, hacemos un performance. Cuando el juez dice yo te declaro culpable, está haciendo algo, no solamente está diciendo algo. O cuando el sacerdote dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te está haciendo algo. Es decir, el lenguaje tiene una capacidad de actuar también. Entonces, aquí vemos la estatua de Edward Colston, que fue destruida, fue la primera estatua visiblemente que tuvo como una repercusión en la destrucción. Aquí, esa fue aquí en Inglaterra, en el movimiento de Black Lives Matter, y que precisamente en el acto de remoción de la estatua se leyó quién era Edward Colston. Se miraron que había muchas avenidas y escuelas y salones en la ciudad de Bristol que llevaban su nombre, que tiene una comunidad o una comunidad como de filantropía, de caridad, y que fue el dueño de la African Royal Company, que trajo miles de africanos esclavizados aquí a Inglaterra que entraban por Londres. Es decir, que antes de hacerle este juicio a esta estatua, hubo todo un performance, la gente se reunió, leyeron, se transmitió un conocimiento de otro relato de la historia sobre la persona de esta estatua, o que representaba esta estatua, perdón, y luego se procedió a hacer lo que estamos viendo aquí en esta imagen y luego se ahogó, se echó en el río. Ahí está, ahí no se ve bien, pero ahí la echan en el río y se ahoga, es condenada al ahogamiento como una forma de intervención, que se ahogue su legado racista, era un poco lo que decía la gente. Así, las intervenciones y la performatividad dentro del antirracismo como acciones, tenemos en estos actos performáticos, tenemos generalmente que se hacen lecturas, la gente se congrega, la gente hace juicios simbólicos y en todos estos actos hay una centralidad del cuerpo. Es decir, mucho antes, era lo que les decía al principio, que a veces pasamos por un busto, por una estatua en nuestra ciudad y nunca nos detenemos a verla, ni a tocarla siquiera.
En este contexto se tocaban las estatuas, se tocaban, hay una presencia física, una interacción física con la estatua para hacerle un juicio a la estatua, para hacerle lecturas, para derribarla, para ahogarla, para demolerla. Como estamos viendo aquí, esta es la estatua de Cristóbal Colón en Baltimore, en Estados Unidos, que pertenecía a la ciudad y que fue dedicada por el expresidente Ronald Reagan en el 84. Entonces hubo toda una movilización alrededor de eso, que por supuesto se presenta como si fuera un vandalismo y como si fuera un efecto de una ola y una multitud de gente que va caminando y va destruyendo todo a su paso. Pero en realidad, alrededor de eso hay todo un performance que trata de visibilizar en el tiempo presente y en el ahora, en el momento en que están ahí, el legado racista que encarnan estas estatuas, que encarnan estos personajes en función a que ellos llegaron en nombre del progreso, en nombre de la superioridad y por supuesto violaron, asesinaron y sometieron a miles y a miles de comunidades nativoamericanas y también de poblaciones afrodescendientes. Entonces, toda esta intervención de la imagen cuando se derrumba, como ahí está, cuando se derriba, está mediada por un acto de performatividad que intenta en ese momento tratar de crear el campus que nos permita leer en qué contexto se hace la intervención de esta imagen o de esta estatua, perdón. Esta, con la cual estamos más familiarizados nosotros, que fue en Colombia, la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, con los indígenas Misak, que le hacen un juicio político a Belalcázar, que lo que estudios que han mostrado que en su momento fue el fundador de Quito también en Ecuador, y de Santiago de Cali, y en Popayán también, y que tenía unas prácticas y unos vejámenes muy fuertes contra las poblaciones nativoamericanas en su momento. Por ejemplo, los ponía a pelear a los que estaban entre la planicie y los que estaban en las montañas y creaba relaciones de conflicto entre los grupos étnicos que había en el momento. Y tenía una sevicia muy fuerte frente a los nativos americanos en ese momento. Entonces, todo este despliegue de performatividad entra dentro del antirracismo porque a partir de las lecturas se cuestiona un legado colonial, se establece una contranarrativa de la historia oficial, que es, la narrativa oficial es la que cuentan estas estatuas y estos monumentos, pero en ese momento en que se hace el performance, se hace una contranarrativa y también se tiene una intención política de apropiación del espacio, no solamente físico, sino simbólico. Entonces aquí hay una intervención de derribar, hay unas que han sido de derribar y mutilar, hay otras que han sido de derribar, mutilar y ahogar, hay otras que han sido de derribar y de decapitar, cortar la cabeza a la estatua. En ese sentido, la performatividad transfiere un conocimiento otro de la historia, rescata una memoria de resistencia y también en este elemento de performatividad hay que tener en cuenta que aquellos que hacen el juicio o la intervención son grupos desfavorecidos. Generalmente no son los del status quo o los de las clases. Y eso es un elemento fundamental, porque esto muestra precisamente cómo la intervención en el monumento, la intervención antirracista, sí está hecha por los actores, por los grupos que han sido real y materialmente afectados por el legado de la colonialidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un collage que hace la arquitecta Claudia Oliva Saavedra de Chile, con todos los monumentos en Chile por todas las protestas que ha habido desde el año pasado hasta la fecha en Chile. Y vemos, por ejemplo, que hay que esta intervención tiene una estética subversiva, hay un uso de los colores particular, hay un tipo de caligrafía, hay una manera en cómo se aborda y se interviene la estatua, hay un tipo de letreros y de mensajes que se hacen en las pintas que muestra que es toda una cuestión de performatividad donde el cuerpo está presente, está actuando, está interactuando con la estatua y con el monumento, pero con una intención subversiva de subvertir un legado, en este caso de exclusiones que se ciernen alrededor de la sociedad chilena,
por el sistema político y económico que tiene, que ha sido demasiado excluyente, extremadamente neoliberal y que ha dejado por fuera del bienestar social a la mayoría del pueblo en Chile. Y en ese sentido la intervención es un reclamo por inclusión y por derechos, pero más allá del vandalismo, como se le quiere ver, tiene una significación y está inserto dentro de un discurso y un posicionamiento político que nos deja ver que es una intervención pensada y que intenta, a partir de la visualidad del monumento, ocupar un espacio simbólico que ha sido negado. Por último, tenemos aquí la estatua de la reina Isabel la Católica en Bolivia, que la vistieron de la chola. La chola es la mujer andina en Bolivia, así se la llama, la chola, por el colectivo de mujeres Creando. Y es bien interesante porque en su discurso, cuando ellas hacen esta intervención en esta imagen, ellas dicen que lo que quieren hacer aquí es revisar cómo en el colonialismo hay un sistema organizador de una estética alrededor de la blanquedad. Es decir, el cuerpo de mujer tiene un valor ligado a todo un sistema organizativo de la colonialidad que gira en torno a los valores de lo blanco como superior y en cierta medida como inalcanzable, pero como la única belleza posible. Es que interesante ver lo que ellas hacían en su performance cuando estaban haciendo estas pintas y estaban vistiendo a la estatua de Isabel la Católica con la vestimenta de la chola, porque ellas decían algo que era muy cierto. Ellas decían, es muy fuerte, no se puede expresar con palabras, pero es muy fuerte cuando ciertos cuerpos no blancos o que no encarnan este ideal de lo blanco, porque hay cuerpos blancos que tampoco encarnan el ideal de lo blanco, curiosamente, porque es un ideal alrededor de símbolos de prestigio, de privilegio, de poder, y no todo cuerpo blanco tiene esos marcajes, no todos. Ellas decían que crecer con la tragedia de sentir que su cuerpo, que la estética corporal, que la manera como tienen su cuerpo, sus hombros, el color de su piel, su estatura, es una manera no deseada, es una manera en que siempre te han enseñado que no eres bella, que no eres bello, es una tragedia con la que vive un montón de personas, que crea complejos. Ya me está diciendo que ya debo acabar la alarma, que crea complejos y que crea precisamente todo un mecanismo de introspección y de cerración que legitima la dominación del colonialismo. Es decir, que habla de la vigencia del colonialismo y de la vertiente de racialización del colonialismo que está presente y que atraviesa los cuerpos como tal. En este caso aquí el cuerpo de la mujer. Con esta intervención se estaba diciendo que en el espacio público, en el espacio de lo visible, en el espacio de la oficialidad, también debe haber cabida para otros cuerpos de mujer que no encarnen este ideal de la blancura en la colonialidad. Por supuesto, ya para terminar, los monumentos no son pasivos, como lo estábamos viendo al principio. Los monumentos y las intervenciones alrededor de los monumentos generan un despliegue de fuerzas y de disputas, de protecciones. Aquí vemos, por ejemplo, a la Policía Nacional de Colombia protegiendo la estatua de Alcázar en Cali, de los supuestos vandalismos que le iban a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, se activan respuestas del sistema y de la institucionalidad que hasta el momento parecían muertos o aletargados, pero que es frente a la intervención ante un monumento que vemos la importancia de él, aunque cuando pasemos por ahí ni siquiera lo miremos, aunque esté ocupando un espacio físico y simbólico dentro de la mancha y el espacio urbano, el paisaje urbano, visibiliza, la intervención en los monumentos visibiliza unas estructuras de desigualdad en el acceso a la verdad histórica y en el acceso a las reparaciones. Cuando estamos frente a las intervenciones, estamos buscando tener una verdad histórica y unas reparaciones que el monumento no es que las encarna,
pero las representa porque genera precisamente toda una serie de cuestionamientos alrededor de los legados de la colonialidad y de su vertiente del racismo en la colonialidad. Por eso la intervención, entendida así, es una intervención antirracista, cuando intenta cuestionar o socavar las estructuras de desigualdad que el racismo ha instaurado y que erige en los monumentos de personajes que hacen parte de las historias oficiales y celebran el legado de dominación. Entonces, pues eso era todo. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Voy a dejar de Wow. compartir pantalla. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno esta idea de entender las acciones o las intervenciones sobre la imagen y entender como la imagen como, o el monumento como una imagen, ¿no? Creo que es una muy buena relación de entender cómo esta representación simbólica al respecto de lo que quieren decir, ¿no? Están en función de otra cosa, están en función de un libertador, entre comillas, están en función de un personaje político o de algún personaje histórico al cual se le ha dado algún tipo de relevancia en el transcurso del tiempo. Bueno, vamos entonces ahorita bueno, a decirles a nuestros televidentes, internautas, que si quieren hacer alguna pregunta la pueden dejar en las, en los comentarios de las transmisiones que estamos realizando y vamos a realizar una pequeña conversación con Carlos, les vamos a transmitir sus preguntas y mientras yo voy a empezar justamente con una que tenemos por aquí, que la hace Rafael Palacios y es cómo irrumpir en espacios como la academia, ahí se me perdió, para que sus programas cuestionen la colonialidad con la que se educa a los estudiantes de artes plásticas y otras disciplinas artísticas. Wow. Rafael Palacios nos pregunta desde nuestro chat de Facebook. ¿Cómo crees que se puede irrumpir en esos espacios? Porque creo que otros, por ejemplo, todo lo que están haciendo algunas comunidades étnicas, como por ejemplo los indígenas o como por ejemplo las comunidades afrocolombianas, pues han empezado a generar estas respuestas en contra de estas ideologías colonialistas. ¿Cómo crees que se puede hacer eso desde la academia? Tienes Ya, eso. perdón. Muchas Tranquilo. gracias a Rafael Palacios, al maestro Rafael Palacios de Sankofa, Medellín, por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Yo la respondería, yo creo que no soy como el adecuado para responderla, pero yo diría que lo primero es que, bueno, que hay que tener en cuenta que los espacios académicos no son los únicos espacios de formación y Claro. de transmisión de conocimiento. Bueno, yo creo que también Rafa lo sabe muy bien, lo hemos conversado, pero su pregunta concreta es, bueno, ¿y en los espacios académicos qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa en esos espacios? Yo diría que en los espacios académicos lo primero que se tiene que hacer es contar la otra historia. Ya. Es decir, ahí en ese sentido yo siento que la investigación en artes plásticas, por ejemplo, debe centrarse dentro de su currícula en primero, en cómo se producen los monumentos, las artes plásticas, cuál es el sistema en el cual, cuál es el sistema en el cual estos son producidos. Y luego, dos, cómo se pueden construir a partir de la memoria oral, pero también a partir de la búsqueda en archivos, una historia que no erija los valores estéticos en las artes plásticas de los dominados, sino que erija otros relatos, otras historias. Eso se puede hacer a través de investigación y a través de la aplicación de esta investigación. Buscar otras estéticas, buscar dentro de la currícula y la formación dónde se producen, cuáles son las políticas de producción del arte. Porque en las políticas de producción del arte precisamente hay intenciones de contar cosas, de contar una oficialidad, y entonces hay que crear una contranarrativa, es crear otro relato y que tenga incidencia en esos espacios académicos.
para mostrar que hay otros patrones estéticos que también son Claro, válidos. es generar otros discursos, es permear la creación desde otros puntos de vista y permitir que se generen otra clase de discusiones al respecto de la obra o al respecto de las producciones artísticas. Bueno, hemos también producido aquí un par de preguntas y es, creo que nos has hablado de las intervenciones, o sea, cómo, por ejemplo, a la final estos pueblos y estos grupos han intervenido a los monumentos. Pero fuera de estas, digamos como fuera de estas formas de reparación, qué otras formas podrían tener las personas en relación con el derribamiento o en relación con la intervención con estos monumentos? O sea, además de entrar en contacto con ellos, además de intervenirlos, además de tumbarlos, de ahogarlos, de vestirlos, pueden existir otras formas de reparación que no necesariamente recaigan en la intervención. Claro, insisto, en esa línea monumento sociedad o monumento grupos sociales. Bueno, recientemente, precisamente, creo que en la conferencia pasada, Gerardo Rayo. La de Sí, Gerardo Rayo, precisamente él hablaba de algo del antimonumento. sí. Creo que hablaba del antimonumento. Y es una propuesta que también se está viniendo, que hace parte del activismo. En Latinoamérica está muy fuerte esto de hacer otros monumentos y que los otros monumentos que funcionen como antimonumentos cuestionen precisamente el status quo, el legado de la colonialidad y apunten a denunciar la desigualdad en la que se encuentran ciertos grupos que están afectados. Entonces, yo creo que el antimonumento es una de ellas. La otra, como lo han dicho otras personas, la otra puede ser, además del antimonumento, yo diría que no ignorar, no ignorar el legado de los monumentos, porque como yo le decía, son importantes para las personas y para los grupos que los están interviniendo, pero sí hacer como un trabajo más acucioso de tratar de investigar qué es lo que soporta el monumento, porque yo creo que esa es una respuesta que nos está haciendo falta. Vemos los monumentos allí, pero muchas veces no sabemos cómo se hicieron, quién los construyó, en qué momento se hicieron. Cuando uno revisa, en esta revisión que he estado yo haciendo, he visto, por ejemplo, que hay muchos monumentos que vienen de familias, así, de una familia de la ciudad X, dona la estatua de alguien y lo dona y entonces uno sabe que hay una relación íntima ligada entre la creación de ese monumento con una historia concreta y con unos actores concretos, unas familias concretas, élites concretas en la ciudad. Y yo creo que eso también hace falta hacerlo. O sea, no es una manera de intervenir el monumento, pero sí de evidenciar el origen del monumento, no el origen lejano, como que, mira, esa es la estatua de Pedro de Heredia, sino la estatua de Pedro de Heredia ligada a qué familia, a qué élite, a qué sector de nuestra sociedad concretamente. Eso nos ayuda a darle carne y contexto al monumento, más allá de intervenirlo. Ahora, vos ahorita hablabas, o bueno, nos introdujiste toda esta idea de entender el monumento como una imagen, ¿no? Entender el monumento como una representación. Y hemos visto o seguimos viendo, pues no solamente la caída de los monumentos, sino de alguna forma como estamos viviendo en un mundo en donde las imágenes han perdido poder o han ganado otro poder en otros escenarios, como por ejemplo los escenarios digitales. Ahora yo pregunto es, ¿cómo poder, desde nuestras disciplinas, desde de las artes, desde la creación, cómo poder evidenciar o darle o poder generar nuevamente esta quizás una negación hacia la misma imagen o quizás una negación hacia la misma representación? O sea, ¿eso es eso quizá posible? O sea, ¿podríamos de pronto estar viviendo una nueva iconoclasia en estos momentos? O sea, de negar por completo la representación, al menos en términos
hegemónicos y tradicionales y proponer otro nuevo mundo u otra nueva, digamos, otro nuevo sistema de representaciones que no respondan a lo tradicional? Es una buena pregunta. En el proyecto Carla, donde estamos trabajando, Sí. La compañera Yamile Piñeiros, que es compañera, que es colega y está trabajando en Brasil con artistas indígenas, y veía, por ejemplo, presentaba el trabajo de uno de ellos, de Denilson Baniwa, si no estoy mal, creo que era de él, que proyectaba con video unas imágenes de símbolos de toda la cosmogonía, la cosmovisión indígena de su pueblo, y los proyectaban en superficies de edificios de la ciudad y algo. Y eso de noche causaba un efecto visual muy interesante, es como si tú fueras pasando por la avenida central de tu ciudad, ahí en Cali, en la noche, y de repente vieran unas luces así que se toman los edificios, Ya. y en vez de ver ahí, no sé, a Cristóbal Colón, por poner un ejemplo, ves otra representación de algo importante y más cercano para ti, para tu pueblo. Eso es una manera de, en cierta medida, de incidir con la imagen en un sentido de monumentalidad, pero no de un sentido de monumentalidad ni tradicional, número uno, y dos, que aunque no se desprende o no se aleja completamente de la representación, sí lo hace con otras tecnologías y con otras maneras. Y por supuesto tiene otros efectos, porque no es la materialidad física de la estatua que yo puedo tocar con mis manos y le puedo mochar un brazo, derribarlo con un martillo, a una imagen proyectada con un video y que se quede ahí en la noche. Y todo el que pase la vea y diga, ¿qué es eso? Y entonces haya toda una reflexión alrededor de Es la una nueva monumentalidad forma, de la ciudad. es como una nueva forma de monumento, pero sin ser monumento, o sea, sin llegar Exacto. sin llegar al punto como de imponer una estatua o imponer un objeto específico puesto en un sitio. Qué interesante eso. Bueno, Nancy Correa, yo me emociono, pero acá hay más preguntas. Nancy Correa nos pregunta si de alguna forma la intervención o puede ser un tipo de intervención, esta discusión que se puede plantear al respecto de reubicar monumentos, o sea, de tomar estos monumentos y enviarlos a otras partes, o sea, a museos, o sea, eso está al mismo tiempo, puede ser un juicio, o sea, eso puede estar dentro de la categoría de intervención, y si además, si hay una participación política por medio de consultas populares. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí en Cali hicimos una consulta popular para reubicar Sebastián de Belalcázar, que fue que tú mostraste que lo habían, el alcaldía lo había momificado, ¿eso también valdría como un tipo de intervención o como una forma de intervención? Es una muy buena pregunta la de Nancy. En lo que yo he estado leyendo, los autores que trabajé desde la antropología y la historia del arte no lo mencionan abiertamente eso como un tipo de intervención. Okay. Yo lo que he visto en otros trabajos ya más de corte antropológico que intentan revisar la relación entre patrimonio cultural y patrimonio antropológico, cómo se construyen los dos y cuáles son las diferencias, he visto que sí. Es decir, eso sí puede ser una forma de intervención dentro, ya no concretamente, fíjate, es curioso, ya no es concretamente con la imagen, evidentemente sí, porque la imagen o el busto lo tomas y lo llevas a un lugar, pero sí contra la visibilización de lo que se considera el patrimonio. O sea, ahí va más allá, ahí va más allá, es como modificar el patrimonio a través del traslado de la imagen, por decirlo así. Sí, hay mecanismos, pues, eso activa unos campos de intereses que son políticos, por supuesto, y que dan lugar a consultas por todas las controversias que hay, y que eso también activa la relación que tienen las personas con el patrimonio. O sea, el patrimonio, sí, a uno le dicen que el patrimonio es de todos, pero es mentira. El patrimonio no es de todos, es de los que les interesa. Claro. Entonces, es muy interesante eso porque cuando se traslada
En México, por ejemplo, teníamos el ejemplo de cuando trasladaron por ahí cuando se estaba fundando el Museo de Antropología, de Historia de Antropología en México, que es un museo impresionante, y se estaban haciendo las excavaciones para el metro y todo, y encontraron una cantidad de monolitos, de estatuas prehispánicas, la de Tlaloc, cuando la estaban removiendo, creo que de Xochimilco, no me acuerdo a dónde, y la estaban removiendo allá, la gente lloraba. La gente de ahí lloraba porque era la estatua de Tlaloc. Y claro, alguien dijo, pero si ni siquiera sabían que estaba ahí debajo de la tierra, güey. O sea, ¿por qué están llorando? Porque la iban a quitar de ahí y la iban a llevar al museo. Ya. Esa relación de las personas con eso que consideran suyo propio, con eso que consideran de su herencia, es decir, de su patrimonio, eso sí genera una intervención en cierta medida en la visibilidad y en el lugar que ocupa esa imagen para ciertas personas. Entonces sí implica una intervención. Evidentemente en este ejemplo es una intervención que no es antirracista, pero, pero bueno, sí es una intervención, sí es intervenirla. Ya. Entonces por ahí más o menos va la discusión. Entonces eso quiere decir, y eso lo enlazo con otra pregunta que nos hacen desde el Facebook, eso quiere decir que de alguna forma deberíamos replantearnos las políticas de patrimonio, las políticas de protección de patrimonio, o sea, deberían, como de pronto toda esta discusión al respecto de la intervención, al respecto de derribar estatus, al respecto de preguntarnos o reflexionar respecto de el lugar de estos monumentos, implicaría tarde que temprano reevaluar las políticas de patrimonio. Yo considero que las políticas de patrimonio es una pregunta difícil. Yo digo que siempre se tienen que reevaluar, Claro. porque las políticas de patrimonio son contradictorias porque intentan fijar y definir algo como el entrelace entre lo que se hereda, la cultura, el patrimonio cultural, inmaterial y material, algo que cambia, algo que es móvil, la cultura se está transformando a cada rato y entonces si no reevalúan las políticas de patrimonio y las dejas como estáticas, se van a volver paulatinamente siempre unas políticas excluyentes. O sea, hay algo que van a dejar por fuera, porque el patrimonio se construye a partir de intereses de poder y además de eso se construye a partir de negociaciones de qué cosas vamos a definir como patrimonio y patrimonio para quién. Claro. Es la pregunta que se hace en la antropología. Pero eso, ¿para quién es patrimonio? ¿Y en qué sentido es patrimonio? ¿Y cómo yo uso el patrimonio? Si eso lo declararon patrimonio, ¿yo cómo lo uso? ¿Yo cómo lo usufructúo? ¿Para qué me sirve el patrimonio a mí? Entonces, bueno, hay muchas respuestas para eso, pero yo creo que en ese sentido las políticas de patrimonio siempre se tienen que revisar, porque siempre van a estar dejando algo por fuera. Funcionan dentro de las relaciones inclusión y exclusión. Entonces, intentan fomentar un anacronismo en algo que es completamente diacrónico, como la cultura. Entonces, es eso. Bueno, y por último, la última pregunta ¿es el derribo de las fronteras raciales alrededor de los monumentos una forma de lucha por la movilidad social? Wow, están haciéndome preguntas como para rajarme. Hoy están Una forma de lucha por la movilidad social. Bueno, social, sí, sí. yo diría que sí. La movilidad social, bueno, se ha definido y se ha trabajado de diferentes maneras. La movilidad social desde el tránsito físico que haces, no sé, por la ciudad, como la movilidad social, como el ascenso social que tienes a accesos a otros contextos de educación, de salud, de bienestar, la movilidad social. Las fronteras raciales, las fronteras racializadas, siempre han sido un impedimento para la movilidad social, porque las fronteras racializadas funcionan desde una lógica de exclusión. Entonces, cuando se derriban estas fronteras raciales, y una de las maneras en que se derriban según el antirracismo es evidenciando cómo funciona la raza, evidenciando cómo está y que sí está presente, que eso es racismo, eso sí contribuiría en cierta medida a
a luchar por la movilización social, por el ascenso social. Por supuesto que sí, yo diría que sí. Buenísimo. Bueno, una ultimita. En tu opinión, ¿cuál es el papel de las prácticas artísticas, culturales, pedagógicas y del diseño social en la resistencia de estos sistemas, que supongo estamos hablando de los sistemas racializados? Bueno, en el proyecto Carla, donde estoy, hasta el momento hemos encontrado, estamos apenas en los primeros pasos revisando las prácticas artísticas, pero hay dos cosas de las prácticas artísticas que nos hemos dado cuenta que tienen un potencial impresionante para resistir y para cuestionar estos sistemas racializados. Uno, es que las prácticas artísticas son prácticas artísticas que están enclavadas dentro de unos lenguajes que tienen una fuerte carga afectiva política. Es decir, que va más allá de lo que yo puedo expresar verbalmente. Las prácticas artísticas en esa medida son por antonomasia de subversivas, o sea, subvierten con un potencial afectivo, o sea, emocional muy fuerte, aquello que también justifica la existencia del racismo. El racismo es una ideología, es un proceso, pero también es un sentimiento. O sea, el racismo está basado también en un sentimiento primitivo que tiene la gente, que tiene sistemas políticos y económicos alrededor de ciertos grupos y los clasifican de cierta manera, que son clasificados de cierta manera. Es decir, el lenguaje artístico con su lenguaje político afectivo llega a ese sentimiento primitivo que inflama el racismo, que lo inflama, que hace que esté ahí presente y también lo contrarresta. ¿Qué es lo que hace el arte? El arte, bueno, Margarita podrá decir eso mejor que yo, pero tiene como esa potencialidad. Y la otra cosa que tiene el arte o las prácticas artísticas y culturales es que constituyen siempre una forma de memoria, un relato de memoria, y la memoria es importante porque contribuye a la resistencia contra los relatos oficiales de dominación que invisibilizan las luchas y la existencia de ciertos pueblos. Entonces, el arte, las prácticas artísticas tienen ese potencial. Claro, y es supremamente poderoso además, porque, porque a través de estas prácticas, a través de todos estos procesos pedagógicos, a través de todos estos sistemas que de alguna forma se plantean como contrahegemónicos, pues podemos evidenciar muchos discursos que de otra forma sería casi, no imposible, pero sí sería muy difícil acercarnos, o al menos sería muy difícil nosotros como transeúntes, como espectadores, incluso como espectadores de algún tipo de escenario, será muy difícil para nosotros entenderlo. Creo que es muy evidente que el arte, que la función actual, no solamente del arte, sino de diferentes disciplinas creativas, tiene que ver justamente con evidenciar, darle como una especie de posibilidad a la sociedad de entender que existen ciertas cosas bueno, que no están saliendo del todo bien, y que no están saliendo del todo bien hace muchísimo tiempo, además. Y por eso es importante que tengamos estos espacios de discusión, y por eso es primordial que tengamos estas charlas y estos conversatorios con personas que nos puedan, de alguna forma, como de vuelta al iluminismo, alumbrar el camino nuevamente para poder entender y seguir entendiendo ciertos elementos y ciertas condiciones que se dan actualmente. Carlos, es un gusto haberte tenido con nosotros a la distancia. Sé que es tardísimo en Manchester y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación por estar aquí y que nos hayas compartido esta grandiosa presentación. Muchas gracias, Iván, Margarita y a todo el equipo de Cátedra Plural. Lo disfruté mucho, créanme, disfruté mucho el espacio, hablar con tanta tranquilidad y con una interlocución de las personas que están en el chat impresionante. La verdad, yo lo que he aprendido acá lo estoy aprendiendo también de la mano y del trabajo, curiosamente, de muchos artistas también en Colombia. Qué bueno. Sí, entonces es lo que estoy haciendo. Creo que este giro que ha dado la formación o mi formación en antropología en esta última etapa debe mucho a la interrelación que hay con las prácticas artísticas y con las y los artistas que también están trabajando en ese frente desde la resistencia. Y es muy interesante eso. Muchas gracias. Eso es espectacular.
Bueno, a todos nuestros espectadores, queremos darles muchas las gracias por haber asistido durante estas 4 últimas sesiones en el transcurso de estos 4 miércoles de octubre, que hemos tenido excelentes invitados y hemos tenido excelentes reflexiones y excelentes conferencias. Y bueno, qué mejor que haberle dado un gran cierre con Carlos Correa. Adicionalmente, queremos agradecerles especialmente al Banco de la República, al Centro Cultural Banco de la República y al Centro Cultural Colombo Americano aquí en la ciudad de Cali, quienes han apoyado y eventualmente han creído en este proyecto y que de alguna forma se han sumado y han ratificado la importancia de este espacio de reflexión a lo largo de estos últimos años y que, por supuesto, esperamos contar con ellos en una siguiente edición, porque créanlo, así no, el próximo año tendremos nuevamente Cátedra Plural. Adicionalmente, queremos invitarlos a que sigan las programaciones culturales de tanto del Banco de la República como el Centro Cultural Colombo Americano y, por supuesto, invitarlos comedidamente y con mucha gratitud a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de Bellas Artes y de FABA, y que estén pendientes además de todos nuestros eventos. Y adicional, queremos invitarlos a la extensión de actividades académicas que vamos a tener de Cátedra Plural, entre ellos una conferencia, una serie de conferencias y una exposición virtual que vamos a tener en el mes de noviembre junto con el curador Simón Miami, que hace parte del proyecto llamado Acciones para la Formación Especializada, Métodos de Investigación, Creación, Circulación e Intercambio Internacional de Prácticas Artísticas Afrodiaspóricas en diálogo con la creación africana. El curador Simón Miami va a dictar una serie de talleres durante las próximas semanas y debido a esos talleres se va a generar una exposición que se va a inaugurar el 20 de noviembre de forma virtual y que va a contar con la museografía de nuestro querido profesor Jorge Vidal. Ay, se me olvidó el nombre. José Vidal, gracias. Adicional, el taller va a tener como nombre Corazón del Tiempo 2020, el racismo es antiecológico. Y vamos a tener el día 17 de noviembre a las 12 del mediodía una conferencia con el curador al cual todos están debidamente, cordialmente invitados. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos los conferencistas, a Gregory desde Estados Unidos, a Julia, a Gerardo desde México, a Adriana y a Diego desde aquí de Cali y por supuesto a Carlos desde la ciudad de Manchester en Inglaterra. Y por supuesto, para cerrar, muchas gracias a todo el equipo logístico, a todo el equipo de producción, a Wilson, a Margarita, a María Fernanda y a todas las personas que han participado en la generación, la creación y eventualmente la producción de este evento que hemos hecho con el mayor de los amores. Un gusto, un abrazo a todos y a todas y a todes y nos vemos en otra oportunidad. Estén muy pendiente de Cátedra Plural el próximo año. Un abrazo a todos y a todas y a todos. Chao, chao. Adiós. Gracias.